Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, espero que estéis bien. Hoy, inshallah, venimos con otro episodio más. Primeramente, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta gran oportunidad que nos da. Y segundamente, hoy agradecer a un gran invitado, inshallah, un hermano, mashallah, especial, en que conocí en redes. Me gustó muchísimo su contenido, mashallah, y hoy, como no, lo tenemos aquí en Sin Perdón. ¿Cómo estás, Abdul Haq? Alhamdulillah, barakallahu fik, hermano. Un placer estar aquí contigo, inshallah, para compartir beneficio y... Antes de todo, Abdul Haq, mashallah, antes de empezar, inshallah, entrando a lo que queremos hablar, inshallah, ¿quién es Abdul Haq? ¿Cómo empezó tu camino en el conocimiento? ¿Cómo empezó el Islam? ¿Cómo fue? Bueno, un poco así un resumen de mi carrera en el ámbito islámico. Tengo que decir que yo soy una persona que ya nació, digamos, entre una familia que desde siempre ha estado en torno de lo que es el Corán. Digamos, mi abuelo se sabía el Corán, se lo enseñó a varios de mis tíos. Luego, pues mi tío se encargó de pasar esa herencia, ¿no? De enseñarles el Corán tanto a mí como a mis otros primos. Um, y alhamdulillah, bueno, entre una cosa y otra, porque al principio intentábamos compaginar eso, la enseñanza del Corán con la educación, la escuela, ¿no? Intentamos combinar o compaginarlo como podíamos, pero llegó un punto en el que decidimos, en cuanto a mi caso en particular, porque me tenía que venir aquí, digamos, a España, entonces tuve que dejar los estudios en la secundaria, digamos, hice lo que es lo que se conoce aquí como primero de eso, lo tuve que dejar, abandonar digamos, el instituto para dedicarme plenamente a lo que es el estudio del Corán. Digamos que sumando lo poco que ya sabía anteriormente al abandono de los estudios, digamos que tardé como un año y poco para poder terminar todo el Corán. A los 14 años ya, alhamdulillah, pude terminarlo, tanto yo como mis otros primos igual, es decir, íbamos casi a la par. Entonces me vine aquí. Cuando vine aquí, obviamente, seguía con el tema del Corán, tanto, por ejemplo, el tema colaborando con el tema de Tarawih en Ramadán y demás. Y luego, pues, digamos, reanudé un poco lo que es el tema de los estudios. Digamos que he estado un tiempo, yo no he estado activo en el ámbito islámico desde el primer momento, pues que estaba dedicado, había un tiempo en el que estaba dedicado un poco al tema estudios que no tienen nada que ver con el ámbito islámico. Sin embargo, luego poco a poco pues he ido conociendo un poco todo lo que es el tema actividades islámicas aquí en Cataluña sobre todo y en Barcelona. Entonces empecé a venir a frecuentar mucho el Centro Cultural Islámico. Ahí es donde, digamos, empezó a ver al Abdul Haq, ¿no? ¿Quién es? Ahí es donde, digamos, se me ha visto por primera vez. Y poco a poco, pues pasó un tiempo ahí en el Centro Cultural Islámico. Y luego, pues empecé un poco mi actividad en solitario, por decirlo de una manera, no ya por mis redes sociales. Pero tengo que decir que estaba bastante activo en ese momento por el hecho de que obviamente estaba soltero, entonces me podía dedicarle más tiempo. Más tarde obviamente me casé, me ausenté un poco en lo que es el tema de redes sociales, pero hoy en día como está en auge, ¿no? El tema de TikTok, pues dije, bueno, ¿por qué no? Vuelvo, ¿no? Otra vez y aporto lo que puedo. Pero llevaba bastante tiempo, digamos, ausente por otras prioridades, ya sea por estudios, ya sea por otras cuestiones de familia y demás. Mashallah. Aji Karim, a mí lo que me gustó de ti, hermano Abdul Haq, fue que hablabas con pruebas, mashallah, y el muslim, digamos que estamos obligados a cuando hay algún debate o hay alguna discusión, o digamos discusión al buen sentido, siempre el muslim, digamos, está obligado a hablar con las pruebas del Corán y la Sunna. Y a mí me gustó mucho tu explicación, cómo hablabas y cómo dabas esos argumentos y cómo explicabas, mashallah. Y hoy, inshallah, vamos a entrar en un tema que es bastante complicado. Es un poco tabú, Agil Karim, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un poco tabú el hecho de hablar sobre las, digamos, sectas del Islam, o podemos decir los grupos o sectas. Es un poco tabú, no es como que como que ese tema es un poco escondido, y entonces como que yo no veo muchos podcasts o muchas entrevistas sobre este tema. Y hoy, inshallah, me gustaría hablarlo contigo y sobre este tema, porque yo creo que es muy importante. Más que nada porque estamos en un país en cual no es muslim. Entonces hay gente que se convierte al Islam, alhamdulillah. Yo veo mucha gente que
día a día se convierte aquí en España, chicos, hermanas, hermanos, mashallah, que se convierten en Islam. Y para mí es muy importante el hecho de que ellos tengan una base mashallah sólida. Yo siempre lo digo. La pregunta es, Ángel Karim, ¿cómo podemos remediar o cómo podemos, digamos, mejorar en el aspecto de hacer da'wah, digamos, en el buen sentido, o sea, en el buen sentido de la palabra, sin desviar tanto, ¿ya me entiendes? Sí, no. Obviamente sí que es algo que no se suele hablar mucho, pero sí que es importante obviamente poder, necesitas conocer eso para poder hacer una da'wah y estar en el camino correcto sin desviarte hacia los lados y es fácil. Por eso de ahí viene el concepto del istiqama, ¿no? De cuando tú, por ejemplo, bueno, se conoce también el tizam, cuando una persona ya se le ve un poco de que se está interesando más en la religión, dice de iltazm, ¿no? Aunque me gusta llamarlo más el istiqama. El istiqama es como ser más recto en este sentido. Pero obviamente sí que es necesario, aunque es difícil. Más que tabú es difícil. Si tú te metes, te vas a hacer un lío grandísimo porque entre tantas sectas verdaderamente que hay, primero las más conocidas, ¿no? La primera en aparecer fue los jawaris, ¿no? Los jawaris, sobre todo, lo que más se sabe de los jawaris es el hecho de que son muy estrictos y muy rígidos en muchos aspectos de la religión que permiten, digamos, que tienen esa flexibilidad. Por ejemplo, el simple hecho de cuando una persona cae en un pecado, para ellos ya directamente o es un desviado, es como que ya se tacha directamente, como que no tienes la posibilidad de caerte, de fallar en la religión. Tienes que ser perfecto. Y obviamente eso es uno de los aspectos que desde el primer momento se ha rebatido a los jawaris. Y luego tenemos pues otras sectas que de las más conocidas también, el Mu'tazila, ¿no? El Mu'tazila son las personas que buscan mucho bueno, el tema que más hablaban es el Khalq al-Qur'an, ¿no? Que el Qur'an, la palabra de Allah, es algo creado, ¿no? Entonces, digamos que es necesario conocer esto para tú poder saber, y la creencia de Ahl-Sunnah wal Jama'a intenta quedarse en medio, sobre todo el debate, ¿no? Del Asha'ira, que hablamos mucho con los Asha'ira, es ta'wil, sí, los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando dicen, ellos obviamente dicen que los Ahlus Sunnah wal Jama'a son mujassimin, ¿no? Que le dan forma a Allah subhanahu wa ta'ala. Como que dicen que está encima del arsh, ¿no? Sí, pero ellos como que cuando nosotros, Ahlus Sunnah wal Jama'a, lo que hace es darle el significado de los atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mismo dio en el Corán. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala a Iblis, ¿no? Dice, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayk", que te hizo que te posternaras ante Adam, que he creado con mis manos. Allah subhanahu wa ta'ala aquí dice mis manos. Simplemente nosotros nos quedamos ahí. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho mis manos, no entramos en detalle. ¿Cómo es sus manos? ¿Por qué? No preguntamos eso. Por eso nos limitamos ahí. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que tiene manos, decimos que tiene manos. Y ya está. El por qué o cómo no entramos ahí porque no lo sabemos. De hecho, hay una historia hay una historia de Imam Malik, que le vino un hermano y le preguntó, oye, el tema de la mano, ¿por qué decís mano? ¿Por qué decís mano? Entonces Imam Malik dijo, esto es un asunto bastante grande para yo decirte. Nosotros sabemos que es una mano. Yo no voy a decir nada que me pueda comprometer. Subhanallah. Y estamos hablando de Imam Malik. Sí, ellos comparan cuando Allah subhanahu wa ta'ala, el hadith que dice que Allah subhanahu wa ta'ala desciende al séptimo cielo y demás. Nosotros no entramos en detalle cómo desciende Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros no intentamos buscar la explicación, simplemente nos limitamos a que Allah dice eso. Claro. Y él es el único que sabe cómo. Nosotros no entramos en el cómo, ni en el qué, ni el por qué. Anteriormente, que hemos empezado con la secta Jaguaris, que digamos que son la importante. Esta secta Jaguaris, Ángel Karim, empieza justamente después de la muerte de Uthman. Bueno, ella empezó, digamos, fue la causante de la muerte de Uthman. O sea, fueron los que mataron a Uthman, ¿no? Se asesinaron. Y luego ese grupo mismo fue el grupo que se fue con Ali, digamos, para dar cerda, cuando hubo el conflicto entre Ali y los Sahaba, Aisha radiallahu anha, ¿verdad? No, ellos nunca,
digamos, no fueron con Ali. Por ejemplo, el Waqi'at al-Jamal, que también he estado debatiendo mucho por lo que es el tema de TikTok con varias personas. Ellos dicen que Aisha radiallahu anha fue a atacar a Ali cuando simplemente la historia desmiente todo esto. No puede ser que Aisha radiallahu anha haya salido al Basra, estando en Mecca, mientras Ali estaba en Medina, y tú me digas que ha ido a atacar a Ali. Porque no puede ser. Es como si yo salgo a Burgos y me dices que yo he ido a buscar a fulano que está en Valencia. No tiene coherencia ninguna. Entonces, cuando Ali, siendo obviamente el califa, ¿no? Y obviamente está en su derecho en poner orden, quiso poner orden, fue a hablar con Aisha de la Habana para que regresara. Ahí los jawaris hicieron lo que es el fitna, ¿no? Como aprovecharon, bueno, en una noche, que es una noche pacífica, aprovecharon y hicieron un ataque, como si fuese una emboscada, y lo que hizo es que nadie entendiera qué es lo que está pasando. Cada bando pensaba que el otro bando le estaba atacando. Entonces ahí es donde hubo Waqi'at al-Jamal por culpa de ellos, porque ellos sabían que si llegasen a un acuerdo ellos estaban acabados, porque se pretendía, cuando Aisha de la Manha fue al Basra, lo que pretendía es que se les entregara a estos jawaris para hacer justicia con ellos por todo lo que pasó con Uthman radiallahu anhu. Entonces ellos no querían que eso pasara. Entonces lo que hicieron es básicamente provocar esa discordia para que nunca se supiera quiénes son ni que nunca se tomara justicia. Subhanallah. Y Akhi Karim, ¿y el grupo Mu'tazila cuándo nace? ¿Fue antes de los Shia o fue justamente después de los No, fue después. El Mu'tazila sobre todo se conocieron digamos, el Abbasiyin, ¿no? Durante el poder del Abbasiyin. De hecho, la historia, si no me equivoco, es una persona que estaba con el Hassan al-Basri, no recuerdo bien el nombre, y ella se apartó. Ahora mismo no me viene el nombre del califato en su momento, pero fue bastante más tarde que Shia. Shia obviamente empezaron justo después empezaron con Ali radiallahu anhu. Y el conflicto por ejemplo, importante, ¿no? El conflicto después de los jaguares, cuando fue que el Hassan Hussein, ¿no? Primero lo cogió Hassan, creo, le dijeron que se quería el califato, entonces él como que renegó. Sí, él lo dejó, porque claro, él vio todo el conflicto. De hecho, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice que él dijo que el Hassan radiallahu anhu sería la causa digamos, de la paz. Él sería el que buscaría la paz. Entonces lo que hizo el Hassan es entregarle el poder a Muawiyah. Nosotros no entramos mucho en estos detalles del por qué pasó. Es una fitna que estuvo ahí, que hubo. Nosotros no entramos. Es que si tú te preguntas si yo estuviera ahí en ese momento, tú no sabrías en qué bando estarías. Claro, totalmente. Lo correcto, lo que hicieron algunos sahaba, es quedarse neutros, quedarse al margen, no hacer nada. Claro. Pero perfectamente tú no sabrías, igual te habrías ido con Muawiyah. Aunque lo correcto, siempre decimos, la verdad estaba del lado de Ali, y eso nadie lo puede negar. Claro. Pero nosotros no tachamos, obviamente, que nos quedamos ahí. Decimos que han errado, algunos sahaba han errado, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabrá. Y ahora, Gil Karim, un poco vamos a hablar un poco sobre la historia de cómo nacen algunos, digamos, los más famosos, ¿no? ¿Qué debe hacer Ángel Karim una persona que se convierte al Islam? Sí. Porque a mi hijo Ángel Karim, yo te digo, mira, antes yo estaba un poco, digamos, jahiliya, ¿vale? Audubillah, tengo que admitirlo. Cuando yo di el paso a Ángel Karim para coger din, para coger Islam, empecé a conocer poco a poco. Entonces me recuerdo yo y un hermano, mashallah, empezamos a aprender un poco a poco y tal. Y me acuerdo que nos cogieron los... No sé si los puedo considerar Hawari, son aquellas personas que hacen da'wah, que cogen a las personas, se van a las mezquitas, empiezan a hacer da'wah a la gente sin tener tabli', no la tabli'. Pues por ejemplo, nos fuimos con los tabli', me acuerdo que me pillaron y me llevaron a La Pau, a un sitio por aquí en Barcelona. Y me acuerdo que estuve ahí, claro, y de camino, subhanallah, me multan. Y digo, pero esto por Allah, ya Allah. ¿Sabes? Yo haciendo shujud, digo, Allah, esto si es verdad, ¿por qué me está pasando estas cosas, no? Y luego me acuerdo que nos fuimos a una mezquita así bajo tierra ahí por La Paz, y digo, ¿pero esto qué es? Luego la gente con sacos de dormir. Y yo pensando, pero es que yo tengo mi casa a 2 minutos, ¿sabes? Yo no tengo por qué dormir aquí. Y pensaba muchas cosas, subhanallah, y fue por la falta de conocimiento, por la falta de no saber que, hasta que, alhamdulillah, el imam de aquí de mi barrio, se llama Mohammed,
Hafidullah me dijo, hermano, me cogió una vez y me dijo, Fers, esto te voy a explicar cómo es el Islam Din Dialect para que tal. Y me senté con él, mashallah, y me empezó a enseñar realmente, ¿vale? Me dijo, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y eso fue mi comienzo, digamos, Din. Por eso te digo, Gelkerim, que es muy importante, ¿no? Porque las personas que se convierten no saben nada, o sea, no tienen el conocimiento, no saben por dónde coger fuentes. Tú, Ángel Karim, ¿qué consejo darías a esos chavales jóvenes o a esas hermanas o hermanos jóvenes o mayores que inician el camino, digamos? ¿Qué fuentes podrían coger o qué es lo que deberían hacer realmente? Como consejo de Abdulhak. Sí, sí. A ver, ciertamente es algo complicado, porque yo personalmente he tenido alguna experiencia con algún grupo que seguramente conocemos, para no decir nombres, y yo lo primero que recomiendo a las personas es que vayan despacio. Entras al Islam. Yo sobre todo lo que me concentro muchas veces cuando una persona entra al Islam es eso, ¿no? Paciencia, poco a poco, pero sobre todo nosotros en el Islam no tenemos una figura, digamos, como dicen los Shia, ¿no? Un masumín, que no se equivoca. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo. Entonces, yo el problema que tuve con un grupo es el hecho de etiquetar a todo el mundo, ponerle etiquetas a todo el mundo. Obviamente hay personas que claramente su opinión queda completamente descartada, pero luego hay otras personas que sí, que pueden tener errores, pero eso no hace que se tachen y que no se tome su palabra. Hay muchos sabios, por ejemplo, que a lo mejor en algún momento dado, a lo mejor han dado alguna opinión que igual no está del todo acorde a la opinión más común, pero eso no significa que él no tenga razón o que a lo mejor o que ya está, es un desviado y que no hay que seguir la palabra. Es difícil, yo sé que es difícil el recomendar a una persona. Obviamente tienes que cogerle, yo al menos tenía que cogerle y decir, mira, puedes coger conocimiento de aquí y de aquí no, y de aquí no, de tal persona no, y de tal persona no. E igual le digo, de tal persona puedes coger conocimiento, pero ojo, consúltalo bien, mira lo que dicen los demás y valóralo, ¿no? Pero yo estoy en contra de las etiquetas estas del este es mubtadi' o, por ejemplo, este es un desviado, simplemente porque ¿qué es lo que hacen muchas personas? Cogen un vídeo de una persona, de una figura muy importante, ¿no? De un sheikh, de una figura muy importante, y en el que en algún momento habló de algún aspecto religioso en el que si, por ejemplo, una persona cae en esto, se consideraría un mubtadi'. Entonces cogen un sheikh, por ejemplo, que dijo algo que se parezca a eso, y dicen, mira qué dice el sheikh sobre este sheikh. Y en ningún momento dirigía la palabra a este sheikh. Porque los sheikhs entre ellos obviamente se respetan, no van poniendo etiquetas entre ellos. Ellos saben qué es ser un sheikh, saben el esfuerzo que tienen, saben lo que es el tema de ijtihad. Y eso es un juego sucio, el poner etiquetas a los suyos y decir que el sheikh fulano dijo tal sobre otro sheikh. Yo obviamente le dijo a los hermanos que se convierten al Islam, déjense de eso. Concéntrase en lo que realmente beneficia a tu día a día, en el que las cosas que puedes aprender que te aporte valor a tu día a día. Y déjate de los debates que realmente salen. Allah subhanahu wa ta'ala no te va a preguntar sobre ellos. Y obviamente conocer a quién escuchas. Y si tienes dudas, preguntas sobre fulano y sobre fulano. Totalmente. Yo creo que los pasos importantes, si en verdad me queda claro, en plan... los pasos importantes en verdad es como aprendes sobre tu din y buscas, ¿no? Digamos, las comparaciones, miras hasta el punto de... ¿no? Como por ejemplo, hace poco tuve un invitado, que no voy a decir nombre, pero tuve un invitado, mashallah, y me saltaron unas hermanas en un grupo de mi mujer, me acuerdo, le dijeron, no, es que tu marido, subhanallah, se está resbalando y palabras que dices... y como que no, que está atrayendo a gente rara, Yo, subhanallah, de este hermano yo no tenía ese conocimiento. Yo, por ejemplo, lo que hablé con el hermano, mashallah, fue algo sobre la juventud, sobre el Corán y poco más. O sea, no hubo una charla de rara que digas, pues como que me empezaron como, no, porque tú no, te estás resbalando, no tienes que traer este tipo de gente, porque este tipo de gente, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, hermano, subhanallah. Yo parto de una base que es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. A mí también me criticaba mucho por participar en actividades de centros islámicos, ¿no? Y decía, porque es necesario. ¿Qué prefieres? Esto, aunque podemos criticar ciertas cosas, o nada. Claro. Yo, por ejemplo, asistía a eventos y criticaba, decía, mira, cogía, yo conocía, tenía contacto con las personas que organizaban y decía, mira, esto lo que estáis haciendo está mal y esto está mal y esto está mal. Pero en lo general el evento es necesario que haya una umma o que haya una unidad, que alguien se preocupe por unir la umma. En cambio, si tú, como dije, ¿no? Es decir, se une, va a buscar la gente y es paciente con lo que le pueden causar. Es mejor que aquella persona que se aísla en casa y no hace nada. Eso desde luego es mejor. Totalmente, hermano. Pero el hecho de que yo participase en algún evento no significa que yo consiento todo. Claro. Simplemente considero que es necesario porque eso hay personas que lo necesitan. Claro. Y a través de eso pueden llegar al buen camino. A mí me habían... yo te cuento algo que me ha pasado realmente. Es decir, había un hermano y justamente, subhanallah, en un live que estaba hablando y saqué este tema y justo, subhanallah, ese hermano entró y me dijo, mira, estoy aquí. Y hablamos y tal, porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Este hermano, al principio, pues yo lo conocí, era una persona recién, no entraba al Islam porque él ya es de familia musulmana. Lo que pasa es que recién empezaba a interesarse por el Islam y me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Qué hay de esto? Tradúceme esto, sobre todo el tema traducción, tradúceme esto, tradúceme de aquello. Pero llegó un punto en el que fue absorbido por un grupo por un grupo que, bueno, yo no quiero decir nombres, ¿no? Unas personas, un grupo en el que le empezaba a criticar y decir, no tienes que escuchar esto, no tienes que escuchar esto. Me empezó a preguntar, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Y él decía, mira, yo esta persona, por ejemplo, este sheikh, no es un sheikh de referencia mío, pero no soy quien lo va como dicen, como lo tachan otros, de un desviado. No es un desviado. Tendrá opiniones en las que se le puede criticar, pero eso no significa que se lo saquemos de Ahl-Sunnah wal Jamā'ah para nada. Claro. Eso desde luego. Podemos criticarlo, sí, obviamente. No es una persona, no es un masum. El masum hoy en día no hay. Entonces, él ya como que me empezó a apartar. Me empezó a apartar, incluso llegó al punto de que yo estaba entre mis amigos en la mezquita y venía y saludaba a todos mis amigos sabiendo que mis amigos piensan igual que yo, solo que ellos no están como metidos en esto, Claro. no se pronuncian. Los saludaba a todos menos a mí. E incluso cuando íbamos en la calle y veía que yo estaba en una acera, pasaba a la otra. Yani, subhanallah. Y eso finalmente vio que no había nada más tóxico que eso y lo acabó abandonando. Cuando yo hablé con él no hace bastante, entonces ya me comentó que no quería saber nada de eso, que eso realmente acabó enfermando, ¿no? por toda la toxicidad que había. Y yo he tenido varios debates con esas personas. Yo sobre todo, es lo que les digo, aprender a valorar a las personas como son. Claro. Como son. Por ejemplo, uno de los debates existentes, ¿no? Sobre un escritor. Estamos intentando evitar nombres para no entrar. Que seguramente te va a caer un hate también de este live. Igual eso ya está. No. Ya está. Entonces, es un escritor en el que se le ha empezado a tachar de desviado y tal. Y yo les digo, hermanos, por favor, es que estáis hablando de esta persona como si fuera un sheikh. No es un sheikh, es un escritor. Se le puede criticar, sí, pero lo que estáis haciendo no es correcto. No es correcto. Entonces, ya de entrada, sus libros de esta persona no son para vosotros. En caso de que, porque ellos dicen, sacan muchas veces la opinión de los sabios sobre sus libros, si se pueden leer o no. Algunos directamente dicen que no, que son para quemar. Algunos sabios dicen, por ejemplo, que de Ahl-Sunnah wal Jamā'ah, de los que siguen estas personas, dicen, se puede leer, pero solo para personas que saben lo que están leyendo, para buscadores de conocimiento ya con bastante nivel. Claro. Es decir, y tú no estás a ese nivel como para... Claro. Digamos que ese tema te puede influenciar, quieras o no. Si no tienes el conocimiento, o sea, el conocimiento suficiente, te puede... Sí, sobre todo es una persona que no es un escritor. Es un escritor y en algún punto de su vida decidió, digamos, dedicar
su vida a la religión. Entonces empezó a escribir, pero no en base de un conocimiento, no porque haya estudiado Sharia, empezó a escribir, sino como él escritor, pues empezaba a escribir como base su intelecto, ¿no? Como él comprendía las cosas. Y pasó por etapas, por fases de su vida. Pero a mí lo que más me molestó en ese grupo, por ejemplo, en 2 ocasiones, es que se pasaran críticas o refutaciones sobre esta persona, pero diciendo cosas que no había dicho realmente. Y eso es lo que me preocupa a mí las personas, por ejemplo, sobre todo es el punto, volviendo al punto antes, ¿qué es lo que aconsejo? Es preguntar. Si alguien te pasa una fuente, te pasa una cita o lo que sea, búscalo. Mira qué es lo que pone realmente. Y es lo que pasó con estas personas. Por ejemplo, mandaron una vez una cita de esta persona, de este escritor, en el que decía unas cosas como que él decía que la oración sala no es un propósito de vida o algo así, como que... Y yo dije, subhanallah, si esta persona dice esto, ya mal vamos. Pero entonces, ¿qué hice yo? Cogí, busqué el libro, busqué la referencia, la página donde decía eso. Y decía algo completamente diferente de lo que ponía en la cita. O sea, cogieron todo, o sea, de casi media página y pusieron 2 líneas. Claro, Sacando todo el contexto. Claro. Solo porque nos cae mal esa persona. Claro. Que yo puedo criticar a una persona, pero lo que no voy a hacer es el fujur fil husuma, ¿no? Que se conoce ¿cómo decir? El fujur fil husuma sería traducido como exceder en la enemistad. Sí. O sea, a mí me caes mal, me invento cosas sobre ti. No, hay que ser honesto, obviamente, sobre todo el musulmán tiene que ser honesto. Sí, Ángel Karim, totalmente. Yo hace poco, de hecho, vi esto porque hay un hermano que se llama Shamsuddin, no sé si lo conoces, que es de Londres, que hace muchos debates en Londres, mashallah y tal. Y había como, digamos, un hermano en Medina que estaba en una conferencia de Sheikh Salih al-Fawzan, hafidullah, y le preguntaba en plan si es bueno el tema que tú has dicho, ¿no? De etiquetar a los hermanos, de este es Jawarij, este es no sé qué, este es Tabligh. Entonces Sheikh Fawzan saltaba y decía, no, hermanos, aquí todos somos hermanos musulmanes, ¿sabes? Pero esto de hacer etiquetas como que no sirve. Si ves que está haciendo algo malo, aconseja a tu hermano, ¿sabes? O a él. Sí, porque nunca sabes, porque yo, por ejemplo, puedo estar aquí y ahora durante esta charla podría haber dicho algo que a lo mejor no me hubiera dado cuenta. Claro. Y los sabios muchas veces, lo que tiene que hacer un sabio, si tú ves que un sabio se ha equivocado, ellos, por ejemplo, cuando me pasó esto de la traducción, ¿no? Les dije, oye, hermanos, esto está mal traducido. Y seguramente hay una persona que seguramente que conoces tú también, yo conozco, es un converso, y él estaba, o sea, reafirmaba lo que decía hermano, porque algunos decían, no, lo que tú has traducido, lo que dices es lo mismo. Y el hermano decía, por favor, hermano, ¿qué estáis diciendo? Que lo que ha traducido el hermano y lo que vosotros habéis puesto es completamente contradictorio. ¿Sabes? Entonces, en ese momento que me dijeron, ¿pero acaso tú has preguntado al hermano que ha traducido? Pero yo dije, ¿pero vosotros acaso cuando alguien se equivoca, buscáis a hablar con él, decirle, hermano, ¿qué has querido decir con esto? ¿Te has equivocado? Yani zellet lisan, habrás dicho algo inconscientemente o lo has dicho en base de algo que tienes. Entonces hay que escuchar sus pruebas. Igual te digo, no, me equivoqué, a lo mejor porque en aquel momento, bueno, se me escapó esa palabra y no era lo que quería decir. Y no hacen eso, o sea, entre ellos sí quieren hacerlo, pero con otras personas no. Los que nos caen mal, no queremos darle vueltas. Se ha equivocado y punto, tachado. Incluso el Jama'a al-Da'wa al-Tabligh, por ejemplo, ya para estas personas ya es considerada un grupo, ¿no?, desviado. Para mí, a mí personalmente, obviamente les critico lo que ellos les critican, el hecho de que ellos, digamos, se enfocan únicamente a una actividad que hacen a día, lo repiten y no buscan más allá de lo que ya saben. Claro. Y eso es criticable y los sabios lo han criticado y yo lo critico. Claro. Pero no puedes decir que esas personas no aportan beneficio a la umma. Salen a buscar a la gente en la calle para traerlas a la mezquita. Claro. Tú no puedes decir que eso está mal. Está mal el hecho de que ellos, por ejemplo, tienen como un ritual, ¿no? Salimos a una mezquita y nos quedamos 40 días desconectados. El otro día estaba con uno y decía que él cuando salía fi sabilillah, ¿no? A hacer da'wa tabligh, desconectaba el teléfono por completo, decía a su familia que no me llame nadie si no es por algo de extrema urgencia.
Y obviamente yo eso no lo comparto. Claro que sí. Tu familia, tú tienes que ser responsable. Tú no puedes desaparecer así sin más y no saber nada de tu familia. Sobre todo tienes medios, no estamos viviendo en el siglo, ¿no? Hace siglos que no tienes medios, que viajas y no tienes medios para... entonces eso es criticable. Pero no podemos decir que nada de lo que hacen es bueno. Ellos hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Criticamos lo malo de ellos y elogiamos las cosas buenas. Ellos salen a buscar a las personas, salen cuando hacen el viaje fisabilidad durante 40 días o 3 días o lo que sea, salen a buscar la gente, van a los bares, van a donde se juntan muchos jóvenes y le dice, por favor, tienes que venir a la mezquita, recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala, vas a morir mañana, tienes que venir, mejora tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es bueno. Pero no compartimos otras cosas. Es cuestión de ser justo. El insaf, ¿no? Ser justo, reconocer las cosas buenas de las personas y reconocer las cosas malas. Y es lo que yo trato de decirle a las personas, por ejemplo, cuando me preguntan, sé justo. Cuando alguien te diga algo, averígualo. Pregunta a otra persona, ¿esto es cierto? Sobre todo si no sabes árabe, cuando te pasan traducciones, busca dónde sale eso, qué es lo que se dice realmente. Y es sobre todo ser justo, lo importante es ser justo. Claro, al final en verdad lo que en verdad estamos intentando como aclarar es que al final hay muchos grupos, hay mucha gente que están desviados, digamos, a nivel, si lo hablamos en general, pero dentro de eso hay cosas buenas de ellos, hermano. Al final son hermanos musulmanes, porque al final creen en Allah, creen en el profeta alayhi salatu wassalam. Entonces es como que dentro de eso, dentro de lo malo, hay algo bueno. O sea que al final, eso no quiere decir que ahora seamos aquí todos, venga, abrimos puerta a todo el mundo, pero sí que es verdad que dentro de aquellos hermanos que al final a veces criticamos con maldad, o lo que tú decías, ¿no? Conoces a una persona que está un poco desviada, o que está, digamos, en un grupo o lo que sea, y como que intentamos como recortarle, ¿no? Este es tal, ¿no? Al final es como que ese hermano también está haciendo cosas buenas, está haciendo da'wah, está moviéndose por Allah subhanahu wa ta'ala, aunque a veces tiene cosas malas que hay que corregir, obviamente. Yo, Joya Gil Karim, yo te quería decir, yo hace poco tuve una conversación con un hermano que esta gente son gente del Corán. Solo conocen el Corán, Joya. Les hablas de los sahaba, no conocen. Entonces él me decía, yo le decía, hermano, pero si tú, por ejemplo, crees en el Corán, ¿crees en el profeta alayhi salatu wasalam? Sí, yo creo en el profeta alayhi salatu wasalam. ¿Crees en los sahaba? Creo en los sahaba. Vale. ¿Crees en los tabi'in, los estudiantes de los sahaba? No, yo eso, a mí el Bukhari y esto... Le digo, vale, espérate. Vale, espera. Pero es que no tiene lógica, hermano, porque en verdad, si hablamos sobre la lógica, tú sigues a Imam Malik. Dice, yo sí, soy Maliki. Vale, eres Maliki. Vale, perfecto. Maliki era el maestro de Shafi'i, creo. Shafi'i era el maestro de que no me equivoqué, ¿eh? De Ibn Hanbal. Y luego Ibn Hanbal, por ejemplo, fue maestro del Bukhari, creo. Sí, creo que sí. Y Bukhari fue de Muslim. Entonces, como no crees en Bukhari, pero crees en Imam Malik. Pero si es su estudiante, es de su cadena. Y al final es como que estamos en una discusión que al final era como, subhanallah, Gil Karim, son tan cabezones, hermano, en ese aspecto. Tienen la cabeza tan dura que fue en plan, Gil Karim, vale, ya está. Tú ganas la conversación. Es que son tan como, no, ahondándole la lógica, hermano. Porque si tú eres mi profesor, tú, por ejemplo, Abdul Haq, eres mi profesor, y yo tengo otro alumno, lo que yo le enseño a este alumno viene de tu enseñanza. Yo me he criado con tu enseñanza, y esta persona se ha criado en mi enseñanza. Entonces, Bukhari viene de la rama de Malik. Entonces... No, ellos sobre todo el tema del hadith, o por ejemplo la sunna, cuando tú no tienes los conceptos básicos, pues no comprendes las cosas, no comprendes cómo funciona. ¿Y cuál es la solución? Como no lo comprendo, es falso. Y eso no es... y las cosas no funcionan así. Sobre todo, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo hace poco, ¿no? Se pasaban muchas mentiras sobre el Bukhari, ¿no? Decían... una de las cosas que me pareció graciosa, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que el Bukhari tuviera tanta memoria? ¿Pero acaso es algo raro? Hoy en día no hay personas que tienen unas memorias que dices, MashaAllah. Hoy en día hay personas que saben el Corán, saben el Kutub Sitta, saben... Es decir, tienen una memoria que no subhanallah. Y ya no a nivel islámico también. Tú vas a la China y también hay personas que te memorizan... maestros de economía, sí, o sea, no es nada que no pueda pasar. Y luego otras cosas es...
por ejemplo, decían, ¿cómo es posible que el Bukhari recopilase, bueno, el número que ellos han sacado, ¿no? Tantos hadices, si hacemos un cálculo resulta que necesita 15 minutos, entonces no le da la vida, 16 años no le da la vida para hacer todo esto que supuestamente dijo. Pero realmente desconocen cómo funcionan no saben que hay hadices, el tema, no, sobre todo el tema del isnad o el metn, ¿no? El isnad. Tú puedes tener 20 hadices que básicamente dicen lo mismo, pero se consideran 20, no porque digan lo mismo, pero tienen diferente cadena de transmisión, se considera uno, se consideran 20. Claro. Entonces, si tú partes de eso y ya te cuadra todo, ya dices, entonces claro, el tiempo no van a necesitar el mismo tiempo. Claro. Entonces ya no son tantos hadices diferentes, sino que a lo mejor son, de este hadith hay 20, de este hay 30, o de este hay 15, o de este hay 10. ¿Me entiendes? Quiero decir, ellos desconocen estos conceptos básicos del hadith y lo que hacen simplemente es, ya está, como no nos cuadran, lo rechazamos, pero estudialo por lo menos, entiende las cosas, entiende las cosas cómo funcionan. Hombre, yo cuando estudié subhanallah, la vida de Bukhari, rahimullah, que su historia es increíble, hermano. Mashallah, cómo recopilaba los hadiths, cómo hizo para... O sea, es increíble, mashallah. O sea, es un ejemplo, pero a seguir, pero vamos. Yo siempre lo digo, tener solo el 4% de la memoria y la cabeza que tenía Bukhari, mashallah, es como... Era una nama que la dio Allah subhanahu wa ta'ala. Aparte, esto pasa lo mismo con el Corán, ¿no? Que decían, ¿no? Que no hay un... ¿Cómo es posible? O sea, que el Corán, cuando le dices el Corán, se pasó mediante lo que es la memorización, ¿no? En boca en boca. Pues la gente lo pone en duda. Y esto es un ejemplo que he puesto muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando he estudiado el Corán en un sitio en el que teníamos prohibidísimo coger un libro. El Mushaf lo teníamos prohibido. O sea, el día que mi tío te viese con un Mushaf en la mano, mal. Ese día mal. Entonces, la gente que no ha bebido a eso, le extraña que realmente se haya podido pasar el Corán solo de boca en boca. Nosotros, si yo, por ejemplo, en aquel momento, cuando estudiaba el Corán, necesitaba o se olvidaba alguna aya, tenía que ir a otro estudiante o a otra persona que estuviese estudiando conmigo o que supiese más que yo y preguntarle, ¿qué viene después de esta aya? ¿Qué es lo que falta aquí? Y me lo decía. Y así funcionaba. Y estudiamos con la tabla, no lo mismo que hacían anteriormente, en tiempos de profetas, escribían en las tablas, escribían en los huesos. Quiero decir, si tú no comprendes eso, no lo has vivido, no lo has estudiado, obviamente te parece, no te entra a la cabeza y dices, ¿cómo es posible? Pues claro, si no lo has vivido, no lo vas a entender. Totalmente. Si tú no, como dicen, no te humillas para recibir el conocimiento, no sabes qué es el peso del conocimiento, no sabes lo que es el aprender, todo lo demás es como que no le das importancia y te parece una tontería. Pues te parece una tontería porque no lo has probado. Claro. Cuando pruebas las cosas, pues entonces... Por eso el ejemplo que se da mucho y también nos lo daba mi tío, ¿no? Cuando un árbol está ligero, pues como que tiene las ramas por los aires. Claro. Una vez ya salen los frutos, el árbol ya desciende, ya con humildad. Eso pasa mucho pues, con los jóvenes. Cuando ya empiezan a entrar en la religión, como que... De hecho, hace poco había otro hermano en TikTok que él hacía unos directos como que muy duros. No, yo digo las verdades, no sé qué. Si quieres personas que maquillan la religión, pues vayan a buscar otras cuentas. No se trata de eso, hermano. Se trata de humildad. Se trata de akhlaq. Y akhlaq es una cosa muy importante en la religión. De hecho hay un hadith que lo conocemos como... Sunnah, ¿no? La madre de Sunnah, que es el hadith conocido de cuanto el arcángel Gabriel alayhi salam vino al profeta sallallahu alayhi wasallam, le pidió que le enseñara la religión, qué es el Islam, qué es... Obviamente, cuando nosotros revisamos este hadith o analizamos este hadith, vemos que este hadith habla de tres cosas importantes que son, como si hiciese un triángulo. Tú sabes, en el mundo de la fotografía creo que también hay algún concepto, ¿no? ¿No? Y en el Islam funciona igual. En el Islam también hay tres puntos que cuando habla cuando dice, le pregunta, le pregunta acerca del Islam, le dice el Islam, es decir, esto es el aspecto, digamos, el apartado que habla de Sharia, la jurisprudencia, lo que haces, los actos que tú haces. Tú vas a hacer la peregrinación, das zakat, son actos que nosotros vemos que haces.
nosotros vemos. Sí, ayunar. Es una cosa física que tú haces. Y luego le preguntas sobre el imán, le dice, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wal qadar". Es una cosa que lo que hace es controlar tu forma de pensar. ¿Qué pensar acerca? Pensar en el monoteísmo, pensar cómo es el qadar o hasta qué punto podemos pensar nosotros acerca de cómo conocer a Allah subhanahu wa ta'ala dentro del marco que Él nos ha marcado. Conocerlo. Y luego está el apartado del ihsan. Y el ihsan es el apartado que mucha gente lo conoce y se relaciona mucho con los sofis, ¿no? Dices sofis, unos desviados, no. El ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Es decir, que tú adores a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estuvieses viendo. Y como tú no lo ves, piensa que Él te está viendo. Entonces este es el apartado que se encarga del akhlaq. Entonces tenemos este triángulo, ¿no? El triángulo de Sharia, ¿no? Todo lo que se responsabiliza de los actos físicos. Luego está lo que es la parte que controla lo que pensamos. Y luego está la parte del akhlaq. Cómo tiene que ser persona en su corazón. Porque el ser humano se compone de razón, corazón y actos, digamos. Y esto es importante, que si tú realmente quieres ser un buen abd, un abd como a muchos sabios le llaman el abd rabbani, ¿no? El abd divino, como que realmente conoce a Allah subhanahu wa ta'ala, conoce cómo tiene que ser un abd, un verdadero siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene que englobar todos estos puntos. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Aunque cuando se dice el khuluq, aquí realmente se interpreta como din, como religión. Realmente tienes una gran religión. Pero obviamente no se completa una religión si no tienes unos buenos modales, un buen comportamiento, unos buenos akhlaq. Eso es importante a muchos jóvenes cuando empiezan a hacer, digamos, con lo que mencioné antes, ¿no? Cuando entran en el mundo del istiqama, el chizam, como que van como muy rápido. Y sobre todo se olvidan del tema del akhlaq. Alguien le pregunta, hazlo así, pero ni siquiera le pregunta cuál es tu situación. En hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice en otra narración les pregunta a los sahabas, ¿sabéis quién es esta persona a la que se le prohíbe el infierno, ¿no? Es apartada del infierno? Dice, hurrimatin naru ala kulli hayyin layyin sahlin qaribin minan nas, ¿no? Hayyin es una persona que es simple, básica en su, digamos, en su carácter, que le da la importancia justa a las cosas, no le da más ni menos. Hayyin es una persona amable, una persona con quien yo puedo acudir a ti y sé que voy a hablar contigo, tú me vas a comprender. Hayyin no es una persona que simplemente me pregunta sobre un asunto religioso, dice la fatwa y punto, ya está. Ni siquiera te digo, hay la fatwa que dice esto, hay la fatwa que dice esto, hay la fatwa que dice esto. Y lo más probable, la correcta es esta. No te digo una porque a mí la que me interesa y ya está. Hayyinun layyin sahl. Sahl es aquella persona que es, subhanallah, decimos mucho, una persona saib, ¿no? Saib, difícil, duro, difícil de tratar con él, ¿no? Incluso cuando te equivocas con él, te pasas la noche y dices, ¿cómo hablo yo con él ahora? ¿Cómo le pido perdón? Porque aunque sabes que no ha sido sin querer, pero ¿cómo voy a hablar yo con él ahora? Pues el musulmán nos dice, como dice el hadith, sahl qaribun minan nas. Lo sientes cercano a la gente. Sabes que si te equivocas con él, vas a hablar con él y él te va incluso ni siquiera va a hablar de eso. Y si tú lo mencionas, dices, no pasa nada, hermano, que yo sé que ha pasado y ya está. Ese apartado es importante. Y yo se lo decía a este hermano, hermano, por favor, ittaqillah, ¿qué es esta actitud tuya delante de la gente? Como si tú tienes la verdad absoluta. Yo digo la verdad y los demás maquillan la religión. No se trata de maquillar la religión. Se trata simplemente de ser una persona justa, de ser una persona con akhlaq. Una persona que reciba a las personas con buenos modales. No, Allah subhanahu wa ta'ala mismo en el Corán dice, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si fueses una persona dura, con un corazón duro, la gente se huiría de ti. Se huiría de ti. Entonces, es importante. Es una cosa que yo también recalco mucho. El tema también mencionada como tazkiyat an-nafs. Tazkiyat an-nafs es la purificación del corazón. Y va muy relacionada con el tema del akhlaq.
el que tú conozcas la religión, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, también a través de los buenos modales. Porque es muy fácil, por ejemplo, el grupo que comentábamos antes, es un grupo que yo al menos, mi experiencia, siento que es difícil hablar con ellos. A la mínima que les hablaba de algo, ya está, el sheikh dijo tal, punto, se acabó. Pero el otro sheikh dijo esto, no, dijo nuestro sheikh dijo esto. Entonces, lo que comentaba también antes, ¿no? Yo muchas veces las personas me preguntan, ¿quién puedo seguir? ¿Qué opinas de esta persona? Le digo, mira, esta persona, por ejemplo, a nivel personal, no es una persona de referencia para mí. Pero yo no soy quien para tacharlo. Te puedo decir, tiene cosas buenas, pero para mí no es una referencia. Simplemente eso. Totalmente, subhanallah, tío. MashaAllah, en verdad es que es tan adem, nuestro din dien es tan grande y hay tantas personas, ¿no? Y que al final hay tantas cosas buenas, pero también hay tantas cosas que son problemas, en verdad, din dien. Ahora, Ángel Karim, siempre lo hago a mis invitados, inshallah, antes de acabar ya, porque no quiero alargarlo mucho, inshallah. Antes de acabar, bi'idnillah, Ángel Karim, quiero, hermano, que nos des un consejo de Abdul Haq directamente para mí y para la gente que inshallah va a ver el podcast. Un consejo de un hermano, ya seas tú, o ya sea yo, ya sea otro hermano o hermano. Yo creo que es tan importante los consejos porque al final, digamos que el consejo es el que ayuda a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, no, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Pero si yo vengo y te digo, mira, joder, te voy a dar solo un consejo, si quieres aceptarlo, lo aceptas. Sí. No, al final creo que el consejo es una herramienta fuerte para cambiar las mentes de las personas, digamos, inshallah. Y hoy en día, inshallah, siempre lo hago en mi podcast y quiero, hermano Abdul Haq, antes de acabar, inshallah, que mires a la cámara, inshallah, y des un gran consejo para mí, hermano, que te estoy escuchando y para todas las personas, inshallah. Yo sobre todo el consejo que yo doy es que regresemos. Obviamente este es un consejo, a lo mejor me dices ya está muy consumido, ¿no? El regresa a Allah subhanahu wa ta'ala, conoce a Allah subhanahu wa ta'ala, en el que Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos exhorta al istiqama, que seamos rectos en nuestra religión. Y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, cuando le preguntan, ¿vamos a salvarnos con nuestros actos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, nadie se salva por sus actos, incluso yo. Y entonces dice, Saddidu wa qaribu, es decir, como cuando tú haces el tiro al arco, ¿no? Tú no sabes si vas a acertar. Tienes una diana, tienes un punto rojo y tú lanzas. Pero tu intención es acertar. Nosotros, como musulmanes, lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de acercarnos a esa diana, ¿no? Acercarnos digamos, a ganar el azr de Allah subhanahu wa ta'ala y acercarnos todo lo posible con ihsan, haciendo todo lo posible, pero sobre todo, con calma y con conocimiento, porque es lo que nos falta muchas veces, es el conocimiento y ese interés de buscar lo que realmente lo que necesitamos conocer de la religión. Y básicamente creo que... agradecerte a Karim por haber venido, por haber apoyado este podcast, inshallah, y la verdad que inshallah tendremos muchas más conversaciones, bi'idnillah. Hermano, inshallah, tendremos más podcast, inshallah, y haremos muchísimas más cosas, bi'idnillah, porque en verdad el podcast este, inshallah, va referido al Islam y a la gente, sobre todo traigo todo tipo de gente. El tema tampoco yo pretendía que sea un podcast muy técnico, no muy académico, de hablar sino es una charla más entre tú y yo porque es lo más importante, lo que queremos que llegue a las personas. Totalmente, hermano, y la verdad que lo has hecho súper bien, mashallah. Has aclarado muchos puntos que muchos hermanos y hermanas, mashallah, muchas veces me preguntan el hecho de, hostia, tío, estamos, subhanallah, como que en un mundo del Islam, el Islam es muy grande, hermano, es que hay 73 sectas divididas el profeta ﷺ. Entonces él dijo, solo una va a entrar al paraíso, ¿cuál es este grupo? Y los sahaba dijeron, los que siguen mi sunna, los que le siguen Allah, el Corán, y los que siguen mi sunna, ¿no? Digamos, como al entendimiento como lo entendían los sahaba, digamos. Claro, entonces eso es como un poco, mi objetivo, inshallah, es ese, ¿no? El poder llegar a todo el mundo, ¿no? Porque yo siempre lo digo, hermano, yo siempre lo digo, subhanallah, y la gente se ríe, pero es verdad. Yo soy un chaval que siempre he estado en el barrio toda mi vida. A mí, por ejemplo, si me hablas académicamente, no te voy a entender, Ángel Karim, ¿sabes? Y lo digo real, yo todo el mundo que traigo aquí siempre intento, mashallah, pero me gusta el hecho de hablar, que la gente, que ese niño chaval que está en la calle, que está en el barrio, que está con... que pueda entender, que pueda decir, hostia, subhanallah, mira, le están hablando de una manera que pueden, como digamos, que les puede llegar el mensaje, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tú lo habrás visto en las redes cuando alguno me pregunta, ¿tú qué te consideras, no?
Yo porque, como ya te dije, no me gustan las etiquetas. Yo digo, soy musulmán. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice claramente, "Huwa sammakum muslimin". Él os ha nombrado musulmanes. Ahora bien, si ya estamos hablando, tratando en un ámbito más académico, ya más técnico, y te me preguntan, no, necesito saber cuál es, ¿a qué sigues? Pues obviamente te diré, mira, yo soy musulmán, sigo Salaf al-Salih, nuestros Salaf al-Salih justos, ¿no? Predecesores justos, en lo posible, en la medida de lo posible. Bi ihsan, ¿no? Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, dice cuando habla del muhajir y el ansar, ¿no? ومن تبعهم بإحسان, ¿no? Y decimos en las khutbas, el imam lo dice, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nosotros intentamos seguirlos بإحسان dentro, en la medida de lo posible, con lo que podemos, pero no vamos de perfectos. Y sobre todo este punto, porque no me gustan las etiquetas, porque tú puedes tratar con otras personas, si tú te pones etiquetas ya ahuyentas a las personas. Lo que pretendemos es acercar a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y mashallah, Akhil Karim, te lo juro que me ha encantado, la conversación contigo. Habrá muchísimas más, mashallah. Sobre todo agradecerte de corazón, wallahi al-azim, de por haber venido, por haberte pegado el viaje, mashallah, y por haber venido y apoyar el podcast, porque realmente... Inshallah, yo te vi y dije, mashallah, al hermano tengo que traerlo, bi'idhnillah. Yo, sobre todo, este punto, quiero aclararlo, muchas personas me consideran como un ejemplo. Yo realmente, obviamente, soy una persona que se esfuerza también cuando muchas veces me preguntan cosas y digo, yo no sé, y lo busco y para poder yo aportar. Pero no soy un sabio como muchas personas podrían pensar o el conocimiento que ellos piensan que tengo. Bueno, simplemente lo que digo sobre todo, quiero que Allah subhanahu wa ta'ala haga que yo sea un medio, simplemente un sabab, una herramienta, sobre todo para las personas que no saben árabe o que les cuesta encontrar la información. Yo cuando, por ejemplo, hago los lives, les digo, yo no soy un sabio, por ejemplo, si tú me puedes preguntar algo, yo no lo sé, pero yo sé, alhamdulillah, que tengo las herramientas para buscarte la respuesta. Y quiero que Allah subhanahu wa ta'ala haga que yo sea un sabab, ¿no? Para que haya un bien. Y mashallah, hermano, de verdad que a mí me gusta mucho tu contenido, hermano. Decirte, hermano, mashallah, que sigas así, que sigas haciendo esto, porque es tan importante, Akhil Karim, porque aquí en verdad la comunidad es muy pequeña, no hay una comunidad, y la comunidad que hay también está muy escondidos, no salen mucho a la luz, no se adaptan a la juventud, no se adaptan a las redes, no se adaptan, y es algo que realmente es necesario. Entonces, alhamdulillah, con este pequeño, alhamdulillah, intentamos llegar a pequeña gente, y nada, agradecerte de verdad, de corazón, inshallah, volveremos a vernos, bi'idhnillah, segurísimo, inshallah, si Rabbi quiere. Pues sigue inshallah con tu proyecto y que es lo que necesitamos realmente, que haya más unión en la umma, independientemente si podemos, hay cuestiones que a lo mejor podemos estar en diferencias, en chocar, pero el punto es lo que necesitamos, sobre todo ahora lo que más se necesita de la umma es esa unión. Y agradecerte también por todo el esfuerzo que haces y inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga y ponga todo esto que haces en tu balanza de bien, inshallah, y te acepte las obras. Barakallahu fik, hermano. El Karim, sobre todo mi gente, suscribiros al canal, inshallah, porque van a ver mucho contenido, inshallah, y muchas cosas nuevas, bi'idhnillah. Y nada, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.